Un saludo de nuevo, queridos seguidores y mecenas de disidentia.com. Nuevo programa especial y que va a ser, además, no solo un programa, sino que vamos a hacer varios sobre un tema apasionante y que nos concierne extraordinariamente a los españoles. Y es ni más ni menos que el perpetuo pesimismo español. Parece que, así dicho, es muy genérico, ¿no? Pues no. El programa va a ir punto por punto. Va a ser un programa muy intenso, muy ilustrativo. ¿Y cómo hacerlo intenso, ilustrativo y además serio? Y bueno, de gran interés. Pues muy sencillo, trayendo el invitado adecuado. Y en esta ocasión tengo el invitado adecuado. Como siempre, tenemos un invitado a la altura del reto. El invitado que tengo para este extraordinario tema es ni más ni menos que Rafael Núñez Florencio, que es historiador con una bibliografía extensa y un experto conocedor, y aquí la palabra experto sí que tiene verdadero sentido, de la historia contemporánea española y especialista sobre todo en este tema y bueno, en el devenir y las consecuencias de este pesimismo, de esta sensación de la maldición española, ¿no? De que estamos siempre igual y somos incapaces de mejorar. Pero antes de seguir, voy a pedir a nuestro invitado, al cual voy a presentarles ahora mismo, que sea él quien haga esta pequeña introducción, porque ¿quién sino para pilotar un tema tan complicado y, sin embargo, tan apasionante como el que tratamos en este programa? Un saludo, Rafael. Muchísimas gracias por hacer este programa conmigo. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias y muy encantado de estar aquí contigo, con vosotros. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues la verdad, primero quiero agradecerte esa presentación tan amable. Espero estar a la altura de lo que estabas diciendo. Y bueno, pues efectivamente yo llevo muchos años dándole vueltas a esta cuestión del pesimismo, ¿no? Precisamente eh, preparando un poco el programa y tal, estaba yo leyendo cosas y artículos y pequeños estudios que yo había hecho desde hacía tiempo y me he encontrado que llevo la friolera de unos 30 años, si se dice pronto, dándole vueltas a este asunto, ¿no? Del pesimismo, ¿no? Porque es una cuestión que a mí me surgió, como tú bien dices, porque está presente continuamente en la historia española, en la mirada española, y yo estaba trabajando en otras cosas y estaba, pues, como nos pasa muchas veces a los historiadores, pues trabajando sobre cuestiones de problemas sociales, de problemas culturales, de problemas políticos. Y yo me daba cuenta de que de manera permanente surgía esta, digamos, esta impregnación, esta vena pesimista que unas veces uno decía, pues lo entiendo, pero otras veces uno decía, bien, ¿y esto por qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué está continuamente saliendo? ¿No? Entonces, claro, de tanto tirar, es como si me pegaran tirones continuamente, y llegó un momento que dije, pues me voy a ocupar de este asunto. Y además, lo que me decidió, y estoy hablando, como digo, de hace mucho tiempo, lo que me decidió fue que lo hablé con mis colegas, con los amigos, con la gente que estaba más cercana, incluso con gente del mundo editorial, y me dijeron, oye, pues qué tema tan interesante, porque es que realmente, siendo una cuestión que está permanentemente, que sale permanentemente, no hay un estudio sistemático, no hay estudios sistemáticos sobre esas cuestiones. Y efectivamente, es decir, te das cuenta que hay como pinceladas, como matices, como llamadas, como impregnaciones, pero no hay, o no había, ¿no? Después ya yo he hecho lo que he podido, ¿no? Y ha habido otros colegas que han participado y que han introducido cosas y tal, y ya podemos decir que hay más cosas, ¿no? Sí, Tú dime. tienes un libro que además, ahora mismo, recuérdame el título porque estaba yo con... Hombre, el libro que más sistemáticamente he dilo, tratado en esto
se llama precisamente así, el peso del pesimismo, del 98 al desencanto. Ese es, digamos, el fruto último, digamos, la recopilación ya de muchos estudios parciales, pues ya sabes tú cómo funcionan estas cosas. Hoy en día en la ciencia, la historia al fin y al cabo quiere ser una ciencia, no quiere ser una mera elucubración. Entonces, cuando te pones a trabajar, a estudiar un determinado tema, tal, te das cuenta que se te sale por todas partes. Es decir, es un poco que es una labor que casi desborda la perspectiva individual. Y muchas veces, como resultado de eso, pues vas haciendo estudios parciales a lo largo de los años y llega un momento que dices, bueno, ya pues llevo 10, 15, 20 años trabajando este tema, tal, ya estoy en condiciones de poder ofrecer una visión de conjunto, una síntesis, que muchas veces no es una tarea fácil porque es el resultado último de todo un proceso. Entonces, vamos a entrar en materia, Rafael. España no ha sido siempre un país tan pesimista, ¿no? A lo largo de la historia no ha sido un país tan pesimista. Quizá la imagen que nos ha llegado es esa, pero hay discrepancias en ese sentido. Es decir, que esto tiene un encaje, ¿no? No hay siempre, tú lo sabes como historiador, no hay un momento exacto en el que se produce un suceso. Bueno, sucesos se producen en momentos exactos, pero me refiero que esta mentalidad no surge de repente por las buenas, es decir, tiene sus raíces, tiene sus orígenes y no son unos orígenes que se vayan a cualquier parte de la historia, sino que tienen su localización más o menos exacta o certera, ¿no? Es decir, o hemos sido siempre pesimistas los españoles. Mira, la verdad, eso no se lo puede creer nadie. Es decir, se creerán que estaba esto preparado, esa pregunta, pero realmente no has podido hacer una pregunta más adecuada para introducir el tema. Y tú y yo sabemos, espero que los demás se lo crean, que ha sido pura casualidad, ¿no? No. ¿Por qué te digo eso? Porque el primer problema que nos encontramos y que yo mismo me encontré cuando tratas este asunto es que lo primero con lo que topas es con una cuestión que ha tenido mucho peso en la historiografía, que es el definir a las colectividades, el definir a los pueblos. Decir, España es tal cosa, Francia es tal cosa, Inglaterra es tal cosa. Bueno, eso es lo que se llama el esencialismo, es decir, encontrar la esencia de un pueblo, de una colectividad. Eso es lo más lejano a lo que yo trato de hacer y lo que trata de hacer la historiografía actual. No estamos en una visión esencialista, huimos de cualquier tipo de planteamiento esencialista. No tiene ningún sentido decir España es tal cosa o cualquier otra colectividad es tal cosa. ¿Por qué? Porque no hay nada fijo, no hay nada permanente, todo va cambiando, todo va transformándose a lo largo de la historia, a lo largo de los años y en este caso incluso a lo largo de los siglos. Tú lo has dicho antes, no tiene sentido decir, hemos sido siempre pesimistas, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es cierto, no lo hemos sido, porque nadie ha sido un determinado rasgo, una determinada característica, ninguna colectividad lo ha sido a partir de una fecha y para siempre. No, eso es falso. Es decir, las cosas, los planteamientos, las ideas, las mentalidades van cambiando a lo largo de la historia. De hecho, incluso aunque estemos a nivel de tópicos, es decir, incluso, que ya es mucho, aceptando los tópicos actuales de los españoles, nos damos cuenta que esos tópicos actuales de los españoles tienen una fecha. Han surgido en un determinado momento, se han desarrollado por una serie de razones y, bueno, pues luego, pues unos han arraigado, otros no han arraigado en absoluto. Es decir, esa idea de que el pesimismo es una característica consustancial al ser español es algo que no se sostiene en absoluto. Lo que sí es cierto es que vamos a encontrar determinadas respuestas en la historia. Y cuando tratamos de establecer cuáles son las raíces del pesimismo, nos vamos a encontrar que esas raíces sí
es verdad, que se hunden en la historia. No porque hayamos siempre sido pesimistas, sino porque a lo largo de la historia se han puesto de relieve una serie de hechos, una serie de acontecimientos y una serie de vivencias, es decir, unas mentalidades que han permitido, que han producido ese planteamiento pesimista. Empezamos, pues, por ejemplo, en una cuestión que todos los historiadores tienen claro. Cuando se producen las unidades nacionales, es decir, cuando se producen las unidades estatales en el occidente europeo, aproximadamente pues a final del siglo XV, comienzo del XVI, etcétera, España es uno de los primeros estados que unifica el territorio, aunque sobre eso hay mucho que hablar, pero bueno, vamos a dejarlo como simplificación, ¿no? Ahí, en ese primer momento, finales del siglo XV, 1492, por la toma de Granada, etcétera, y luego comienzo del siglo XVI, a España le toca la lotería. Le toca la lotería en forma de una serie de apaños, de sucesiones dinásticas que le hacen que los Habsburgos lleguen aquí y por una serie de cuestiones que ahora mismo no son del caso, se construye el primer gran imperio de la modernidad. O sea, nosotros, por decir entrecomillado ese nosotros, ¿no? Empezamos a lo grande, empezamos a lo grande, siendo el primer gran imperio de la modernidad. Claro, cuando uno empieza desde arriba, solamente hay una posibilidad, de arriba a abajo. Esto que estoy diciendo es importante tenerlo en cuenta porque no es, me gustaría dejarlo claro, no es una especulación mía, es algo que va a gravitar sobre el pensamiento español a lo largo de los siglos. De hecho, incluso en el propio siglo XX, Ortega y Gasset, que no era historiador, pero sí quería hacer filosofía de la historia y tuvo una gran influencia en todo el pensamiento español, decía: la historia de España es la historia de una decadencia que no se termina nunca, inacabable. ¿Y esto cómo? Es decir, esa es la interpretación, es decir, eso es lo único que define al ser español. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente hay una base en ese planteamiento. Es decir, que desde el momento en el que se establece un imperio que en ese momento era absolutamente, es el mayor imperio no ya solamente de ese momento, sino el mayor imperio conocido, porque ten en cuenta que hay que añadir toda América, y hay que todo lo que se llama el nuevo continente, y también posesiones en el Extremo Oriente, ¿no? Es decir, prácticamente era el mundo entero. Pues hablaba, hombre, lo de hablaba español habría mucho que matizar, pero bueno, había presencia española, había dominio español. Entonces, a partir de ahí, a lo largo del siglo XVII, es obvio que como resultado de la propia dinámica de las potencias europeas, es decir, ahí está Francia, ahí está Inglaterra, que están rivalizando con España, y España, el imperio español, porque no habría que hablar de España propiamente, sino el imperio español, va sufriendo una paulatina decadencia a lo largo del siglo XVII. El siglo XVII, que es el siglo de oro de nuestras letras, es también, paradójicamente, el siglo de la vivencia de la decadencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ya a partir de ahí, a partir del siglo XVII, empieza a establecerse la semilla de la decadencia, que es, en cierta manera, la semilla del pesimismo. Entonces, concretamente, a lo que me estabas planteando, claro, ya tenemos ahí, aunque todavía haya un esplendor, aunque todavía haya una potencialidad, aunque todavía haya una fuerza, aunque España, aunque el Imperio Español siga siendo todavía el primero o uno de los fundamentales durante esos siglos, ya se está viviendo en el interior de España esa idea de decadencia. Acuérdate de los versos aquellos, miré los muros de la patria mía, aquello de, es decir, está en Quevedo, está en Saavedra Fajardo, está en el barroco español, esa idea de decadencia, de declive, de que vamos hacia abajo, de que la población española está diezmada, de que las riquezas van disminuyendo, que no se pueden mantener tantas guerras. Es decir, desde el siglo XVII se produce ya
esa vivencia de la decadencia. Esa vivencia de la decadencia va a ser el caldo de cultivo en el que después va a insertarse el pesimismo. Pero claro, no te olvides de otra cosa, que es que eso se prolonga también en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, a pesar de que hay otra dinastía, a pesar de que hay ya otros reyes, etc., la clave de la Ilustración española es el lamento. Acuérdate por centralizar en una figura, Jovellanos. Jovellanos es, incluso recuerda aquel retrato que todo el mundo lo conoce, ¿no? El retrato que le hace Goya. Jovellanos es la imagen misma de la pesadumbre, es decir, ya anticipa un planteamiento que va a estar presente a lo largo del siglo, de la época contemporánea, que es la pesadumbre del intelectual. El pesar del intelectual. El intelectual en España luego lo va a decir por seguir con otro representante, pero ya en el siglo XIX, que va a ser Larra, que dice, escribir en España es llorar. Fíjate, si vamos espigando los principales representantes de la intelectualidad, del pensamiento, de la cultura española desde el siglo XVII, desde el barroco español, que es un siglo ya tremendamente negativo a pesar de, digamos, de la Edad de Oro. El siglo XVIII, como te acabo de decir, del lamento ilustrado. El siglo XIX, cada uno por unas razones. Pues, por ejemplo, Larra lo decía por razones no exactamente coincidentes con la de Jovellanos, pero ya también. Claro, entonces dices, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos ya toda una línea. No es, como te decía, no es porque hayamos sido pesimistas en sí, sino porque hay una determinada tendencia en el pensamiento, en la cultura española, que se fija sobre todo en los aspectos negativos y que saca de ahí, digamos, ese es el filón a partir del cual se produce muchas veces la creación cultural. Piensa, por ejemplo, en Goya. El Goya, digamos, más exportable en términos, digamos, europeos o en términos mundiales, es el Goya más negro. El Goya de las pinturas negras, el Goya del duelo a garrotazos, ese tipo de planteamientos de tipo negativista. Pero bueno, yo creo que ya no me quiero extender demasiado porque ahora tendremos tiempo de ir desglosando cada uno de estos aspectos. ¿Te parece? Pues me parece bien, incluso me estaba viniendo bien que te explayaras porque estaba yo intentando recuperar algunas cosas que podían estar relacionadas. Lo que comentas está bastante en la línea de entender, desentrañar realmente, primero, de dónde nos viene y segundo, dejar constancia de que evidentemente esa mentalidad se va generando y es como una bola de nieve, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo se hace una bola de nieve y a veces me recuerda un poco esta mentalidad, un poco lo que te diría un psicólogo cuando alguien va muy deprimido a su consulta porque atraviesa una época de la vida conflictiva, ¿no? Entonces, lo primero que te dice un psicólogo, y dice, bueno, aparte de escucharte, como es lógico, lo que te va a decir siempre es que separes los problemas. Porque a veces la depresión consiste en esa incapacidad de separar las cosas. Es decir, tenemos un problema económico, lo juntamos con un problema sentimental, lo juntamos con un problema de salud, lo juntamos con un problema de sensación de, bueno, pues que no me escuchan. Es decir, y todo eso construimos un enorme drama que puede llegar a convertirse en una tragedia. La historia de España para mí tiene bastante de incapacidad de separar las cosas, de unirlo todo y además teniendo en cuenta, con más razón todavía en el caso español, porque la historia de España es una historia llena de conflictos, es decir, de muchos problemas distintos y que sin embargo se van concatenando, incluso se simultanean, ¿no? Es decir, hay problemas como las epidemias de peste que se mezclan también, que generan un problema muy grave demográfico, ¿no? Es decir, ten en cuenta que pues para que entendamos, es decir, el mérito de un imperio como el español de entonces es que no existía internet, ni existía el avión, ni existía nada, es decir, aquello ni el teléfono. Es decir, era un imperio que de miles y miles de kilómetros de distancia, territorios que estaban separados entre sí, en jornadas interminables, viajes interminables, y sin embargo se gestionaba de una forma más o menos
centralizada y al mismo tiempo descentralizada, que ese era uno de los méritos. Pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de... Pero la cuestión fundamental es entender la complejidad de la historia de España y de lo que era España, las Españas, ¿no? Es decir, porque era tan grande que llamaban las Españas, ¿no? Refiriéndose también a las Américas, ¿no? Y era una enorme complejidad. Un país asolado por epidemias. Tuvimos graves epidemias de peste. Recientemente hemos hecho un programa sobre el COVID-19 en la que hemos hecho un recordatorio de algunas epidemias extraordinarias que mermaron la población española a niveles bastante drásticos, pero también las guerras y también la colonización. Es decir, el hecho de la sangría demográfica española es brutal. Es brutal a lo largo de ese tiempo. Es enorme, enorme. Y sin embargo hay muchos mitos. Por ejemplo, ese mito que hemos comentado fuera de micrófono de que España pues, siempre era un país arruinado, una corona arruinada, ¿no? Es decir, que siempre gestionaba fatal sus cuentas. Eso no es cierto, por ejemplo. Es decir, España durante mucho tiempo y en periodos muy significativos fue un país que se gestionó económicamente infinitamente mejor, por ejemplo, que la Francia de Luis XVI. ¿A dónde va a parar? Es decir, o de Richelieu, ¿no? De estos que siempre nos los colocan los historiadores, generalmente no muy, con no demasiada, que no tratan demasiado bien la historia de España, ¿no? Pero sí, ¿no? Por decirlo educadamente, y que los venden como prohombres franceses y de una capacidad y de unos recursos extraordinarios. No, señor. Es decir, por ejemplo, Francia ha sido un país de mucho oropel y de mucha corte, pero un país, en comparación con España, hasta bien entrado, no te digo el XVII, sino prácticamente el siglo XVIII, en el que, pues, bueno, pues, en fin... tenía un déficit, o sea, una inflación galopante, es decir, tenía una serie de cosas que en España, antes que ellos, ya se tenían en cuenta desde el punto de vista económico, ya se conocían y se trataban. Es decir, ellos no sabían todavía ese tipo de... tenía mucho bla, 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 pero lo que era teoría y práctica poca, ¿no? Sí, pero precisamente por eso que estás diciendo, al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que para entender este tema, yo quiero además dejarlo muy claramente de manifiesto para todos aquellos que nos escuchen, que hay que saber deslindar, en la línea de lo que tú estabas diciendo muy adecuadamente, los hechos de la percepción de los hechos. Son dos cosas totalmente diferentes. Evidentemente, la realidad existe, es decir, ese es nuestro punto de partida, pero las maneras de vivir la realidad pueden ser muy diferentes, tanto a escala individual como a escala colectiva. Es decir, como tú y yo sabemos, y probablemente como sabrán casi todos los que nos escuchan, a escala individual, las personas que conocemos, una persona pesimista no es aquella que viva peor o que esté en peores condiciones, porque muchas veces el problema no es la realidad en la que se vive, sino cómo se percibe esa realidad. Y eso es lo mismo que pasa en las colectividades. Yo he querido dejar claro, tú me has hecho al principio una pregunta, ¿desde cuándo somos pesimistas? Y yo lo que te he querido decir es, mira, no se trata tanto desde cuándo somos pesimistas, sino de las raíces, la tendencia que hay desde tiempo inmemorial a ver las cosas de manera negativa. Fíjate, te voy a dar un dato, un dato que no te lo doy yo, simplemente lo recuerdo porque está al alcance de cualquiera, todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es el héroe, por llamarlo así, ¿no? El héroe nacional español, el héroe por antonomasia? Pues un pobre loco que se cree que va a luchar contra gigantes, que se cree que va a redimir al mundo y que lo único que recibe es palos por todos lados. El Quijote es el héroe español, el héroe por antonomasia, es decir, es el primer gran derrotado de la modernidad. Es decir, es el primer gran héroe, el primer gran perdedor. Y eso, en cierta manera, marca en gran medida toda nuestra manera de enjuiciar la historia, la vida, las cosas, etc. Es decir, eso tiene un peso específico muy notable, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Por tanto, lo que realmente distingue a la cultura española es
el peso que ha tenido ahí la visión negativa, es decir, hemos hecho de la derrota, del fracaso, una especie de mito. De la misma manera, yo para que realmente esto se entienda bien, me gusta establecer una diferencia con otros países, con otras colectividades en las que sucede todo lo contrario. El caso más emblemático, pues por ejemplo, sería también voy a citar un caso para que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos, la colectividad, digamos, norteamericana típica, es decir, el gran mito americano. ¿Cuál es el gran mito americano? El mito del hombre hecho a sí mismo, del hombre habría que decir en estos casos, inclusive el hombre o la mujer que puede Bueno, pero desde abajo. entendemos la palabra hombre en el sentido clásico, ¿no? Que engloba, es decir, como genérico, ¿no? Vamos a tener... No nos vamos a dejar arrastrar por... que nadie se lo tome mal, vamos. El hombre que se hace a sí mismo, es decir, el hombre que puede triunfar y puede llegar a lo más alto desde abajo. Ese es el gran mito americano. El gran mito americano también es el mito de la frontera, es decir, el mito de ir más allá, de poder conquistar, de poder... en contraposición, pues, por ejemplo, al mito americano, tendremos pues, otra mirada, otra cultura diferente, por citar otro caso tópico, en la cultura, pues, por ejemplo, rusa. Pues por establecer un poco el alma rusa de la melancolía, de la depresión, que está presente en la... Ya sé que es un tópico, pero es un tópico que tiene una gran fuerza desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural. No hay nada más que pensar en la novelística de, por ejemplo, rusa del siglo XIX, o sea, que esto da para llorar, o sea, que es verdaderamente... Es decir, hay colectividades que se mueven por parámetros, digamos, de éxito, que consideran que todo está a su alcance, que es cuestión de fuerza, de empuje, y hay otras que se hunden en cierta manera o que se regodean en una cierta idea de fracaso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos aquí a nuestros vecinos de Allende los Pirineos, a los franceses, que tenemos una palabra, o ellos mismos también tienen una palabra, que es el chauvinismo. Un francés, donde esté un francés que se quite el chauvinismo francés, que les lleva desde el punto de vista cultural. Tú, por ejemplo, ves un libro de ensayo francés y dice, la idea de libertad en el mundo, y dice, ¿cómo en el mundo? Si nada más que habla de Francia y nada más que habla de autores franceses. Es decir, ellos se consideran que son el ombligo del mundo y tan panchos, y se quedan tan panchos. Yo me acuerdo que cuando visité Hungría me llamó la atención que me explicaban y tal, y había unas concomitancias con el caso español, y decían, es que los húngaros perdemos siempre. Nos invaden de un lado, nos invaden de otro, como es una llanura que queda en medio de Europa. Hombre, a los franceses les han invadido unas cuantas veces, entre ellos nosotros mismos, es decir, que tampoco pueden decir que por eso te quiero decir que la historia tiene tantas cosas, ¿verdad?, que pasamos por alto. Exactamente, pero fíjate que la vivencia o la percepción es completamente diferente. Y otra cosa muy importante, uno de los rasgos característicos, creo que fue Eliot que dijo, y además creo que con todo conocimiento, porque España, el español, los españoles o bastantes españoles de hace un tiempo, si tenían una cualidad era lo que llamaba él el espíritu de frontera, que es tan americano. De hecho, por ejemplo, a los americanos hay un personaje que les seduce enormemente, que es el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Por qué? Porque se identifican con esa mentalidad del hombre que se hace a sí mismo, que tiene espíritu de frontera, que asume el riesgo, que es un mercenario, pero también es un tipo valiente. Es decir, y eso forma parte también sería otro ingrediente más que a veces hemos olvidado, que forma también debería formar parte de nuestra impronta, o por lo menos estar ahí como una cualidad que se mezcla con otras. No tiene por qué ser la dominante, pero está presente, ¿no? Sí, está presente, pero ten en cuenta que para la cultura española el peso, pues, por ejemplo, del Cid
ha quedado muy reducido a un determinado sector, digamos, de la cultura española. Es decir, no tiene un peso específico, digamos, de conjunto, universal en la cultura española. Y sin embargo, yo creo que es un tipo que se daba bastante, es decir, no tan notorio seguramente, y luego la cuestión de las leyendas también, que engrandecen unas figuras y se olvidan de otras, pero era un tipo que debía darse con bastante regularidad porque, oiga, no sé, España es el primer país que tiene un ejército profesional donde hay muchos tipos de esa característica que son capaces de alistarse para irse a 10.000 kilómetros de distancia a saber con qué se enfrentan, es decir, y sin embargo, con el aliciente y el acicate que ellos sienten de emprender ese camino, ¿no? Es decir, podrían estar en el otro lado, podrían hacer otra cosa, no compensaba realmente, es decir, quizá la cuestión del oro y tal, sí, que también se ha abundado mucho en ella, pero no es solo en ella. Hay un capítulo muy bonito, además, y perdona que haga esta pequeña digresión, que ahora termino, que es muy interesante, en un autor nada sospechoso de ser españolista ni ser nacionalista español, y tampoco nacionalista per se, más bien bastante crítico, como es Stefan Zweig, en su libro Momentos estelares de la humanidad, pues habla, por ejemplo, del descubrimiento del Océano Pacífico. Lo que hace esos españoles ahí no es una cuestión meramente de la avaricia, del oro, sino eso de esa necesidad, esa curiosidad de ver qué hay al otro lado de la colina, al otro lado de esa montaña, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay más allá, ¿no? Es decir, y eso forma también parte de muchos tipos de españoles que había durante mucho tiempo estuvieron entre nosotros, ¿no? Sin negar lo que tú estás diciendo, al contrario, es decir, tomándolo como punto de referencia, incluso te podría decir más, ampliándolo, porque no se trataría solamente del Cid, sino de toda una serie de, llamémosle entrecomillados, de gestas, quitémosle ahora connotaciones, digamos, ideológicas y tal. La gesta, por ejemplo, de la conquista de todo un continente, que es algo verdaderamente espectacular. Todas las gestas que se producen en nuestra historia son sistemáticamente devaluadas por, digamos, el pensamiento, y no digamos ya el pensamiento entrecomillado progresista, que todo eso queda subsumido en lo que suele meterse en el saco del nacionalismo español. Esos son planteamientos nacionalistas. Bueno, lo tienes ahora mismo, sin ir más lejos, en todo lo que está sucediendo, en toda esta revisión estúpida del pasado, que lleva a destruir estatuas de Colón, o que lleva a tal, que no es solamente, evidentemente, no solamente de este país, pero que realmente tiene un arraigo aquí. Es decir, tenemos una... Yo podría decir que tenemos una visión absolutamente derrotista ya de la propia historia. Es decir, en el mejor de los casos es esquizofrénica, pero yo creo que muchas veces no llega ni a eso. No llega ni a una pura esquizofrenia, porque se impone la parte, digamos, iconoclasta. Es decir, todo el pasado español es, lo diré finamente, es una basura, es algo de lo que hay que avergonzarse, y por tanto eso en cierta manera contribuye a su vez a ese planteamiento del que hablábamos al principio. Es decir, no se trata de negar los hechos, que tú lo has dicho muy bien. Tenemos una historia rica en personajes, en acontecimientos, en gestas, en hazañas, etc. Pero desde el momento en que eso no se asume como tal, estamos, por tanto, poniendo las bases, socavando nuestra propia trayectoria histórica y poniendo las bases de que ¿qué somos? No somos nada. Y además te voy a decir más, que es muy importante tenerlo en cuenta. En gran medida, históricamente hablando, la valoración de buena parte de la historia de España ha venido de la mirada extranjera. Han sido en el siglo XIX el siglo XVIII fueron los llamados curiosos impertinentes, es decir, los ilustrados, básicamente ingleses, aunque también franceses,
que vinieron aquí, bueno, pues daban una visión ambivalente de España. Ya en el siglo XIX, cuando llegan lo que va a constituir, digamos, la oleada romántica, que va a construir la idea de la España romántica, una España romántica que también es ambivalente, que tiene pues toda una serie, digo ambivalente para la visión de ellos mismos, la visión extranjera, ¿no? Tiene una parte, digamos, de pobreza, de degradación, de fanatismo, etcétera, pero por otro lado una parte de heroísmo, de autenticidad, de valor, etcétera, que es digamos, unos aspectos que están muy bien valorados por los extranjeros. Y luego en el siglo XX, todavía en el primer tercio, que van a venir toda una serie de autores, básicamente, por ejemplo, norteamericanos, que van a valorar esos hechos que tú estabas diciendo, es decir, los hechos de nuestra historia, es decir, desde Isabel la Católica, los reyes católicos en general, los conquistadores, Colón, las gestas españolas prácticamente por todo el mundo, etcétera, y son ellos lo que después va a ser el hispanismo, los que ponen en valor toda una serie de elementos que hasta ese momento en España, bueno, pues estaban desvalorizados, estaban devaluados y que realmente, bueno, pues no estaban incorporados a la propia, digamos, concepción de la historia y del país. Entonces es Sí, importante esa dependencia de la mirada extranjera que, como todo yo comprendo que muchas veces los espectadores, los que nos vean, dicen, vamos a ver, pero vamos a sacar unas ideas. El problema es que la historia, la realidad es muchas veces ambivalente, es decir, tiene múltiples matices en un sentido o en otro. Esa mirada es... y luego, perdóname, es que no solo de las gestas, sino de las cuestiones organizacionales. Es decir, los historiadores forasteros, foráneos, han Los caído en las gestas, hispanistas. pero también se han dado cuenta de que, por ejemplo, que España tenía desarrollado, pues, por ejemplo, la organización del Estado, si quieres decirlo, de la corona, un sistema de una organización, la idea es decir, hay incluso, no me acuerdo ahora qué historiador bastante notable, sajón o anglosajón, tiene la idea de que en realidad él considera que en sí lo que es el Estado como organización, no vamos a hablar del estado de bienestar, que es otra historia, sino de la organización, y el Estado en sí organizado es un invento básicamente español, porque va por delante del resto de naciones a la hora de organizarse, ¿no? Dice, más organización, mejor organizada. Bueno, había puesto antes el ejemplo del ejército profesional. Hay mucho mito con los tercios y demás, porque es la bravura y tal, que se les supone, pues, pero hay que tener una cuestión fundamental muy clara, y esto te lo entienden sin restar mérito a la gallardía o a los hitos y a la invencibilidad casi mística que durante un tiempo tuvo el ejército español, un tiempo largo, es que era un ejército profesional, eso no existía. Es decir, la infantería de marina es una cuestión de organización, no solo es una cuestión de causus belli, ¿no? Es decir, o de gallardía, es una cuestión racional. La historia de España es muy racional, se organiza de forma racional, sabe que tiene que abordar determinados retos, y hay personas españoles de aquella época pues, que piensan más y mejor que los forasteros, es decir, a más largo plazo, con una visión más larga, más presionados quizá por las circunstancias, por la responsabilidad, pero que inventan y desarrollan cosas que luego más tarde irán copiando otros. Por ejemplo, es decir, ¿qué ocurre? Perdóname, y aquí es la cuestión que vamos a ir dejando en este programa igual, y aunque quieras tú matizar lo que te parezca oportuno, por supuesto, para dejar... Hay un momento en la historia de España que sí tengo claro que habría que dar un salto, y ese salto no terminó de darse. Por la mentalidad, por esa especie de asunción del fatalismo español, que también es muy cómodo regodearse en el drama y en la tragedia. Es decir, lo difícil es enfrentarse y superarla, ¿no? Es decir, a nosotros, incluso a los más patriotas, les gusta mucho aquello del fatalismo, ¿no? Somos muy Bueno, barrocos. con respecto a eso que estaba diciendo, insisto, porque creo que es muy importante, porque eh, no niega en absoluto el planteamiento que tú has hecho, sino todo lo contrario, lo matiza y lo enriquece. Es decir, que hay que distinguir la historia factual, lo que tú estabas comentando y tal, de la representación de los hechos
en la cultura, en la política, en las mentalidades, etcétera. Entonces, son dos niveles mutuamente dependientes que muchas veces se solapan, se superponen y otras veces están en conflicto, ¿no? Es decir, lo que tú has señalado es tan cierto que si no fuera así, no podría entenderse el dominio español a lo largo de los siglos. Es que no olvidemos que a pesar, fíjate, voy Claro, a claro, dar, es que esa es la gran cuestión que no claro, tiene sentido. Es decir, ahí tan es, malos éramos, tan inútiles éramos, exactamente, ¿no? pues los demás debían ser horribles, porque, claro, es decir, Eso para es. dejarnos Quiere dominar el decir, mundo, bueno, fíjate, voy a dar esta idea que es también para que todo el mundo se quede clara, ¿no? Que la tenga muy clara. Dijimos al principio que la idea de decadencia empieza o ya se perfila claramente en el siglo XVII. En el siglo XVII, es decir, se vive ya esa idea que está presente, ya lo cité en los grandes autores del barroco, etc. Pero durante el siglo XVII y luego prácticamente durante el siglo XVIII, a pesar de que se sigue hablando de la decadencia española, pero sigue siendo la gran potencia, quizás no ya la primera, pero desde luego está entre las 3 o 4 grandes potencias del globo. O sea, estamos hablando de decadencia, pero es que cualquiera que se hubiera intentado comparar con el Imperio Español, bueno, era nada. Es decir, que es que realmente seguía siendo la gran potencia mundial o una de las 3 primeras potencias mundiales. Es decir, a lo largo de los siglos. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue, como tú has dicho, con unas fuerzas militares, pero también con la inteligencia, con el saber hacer, con la buena administración, porque es que eso es una cosa que muchas veces se nos olvida, decir que realmente la labor de España en América fue una labor verdaderamente de cultura y de civilización verdaderamente extraordinaria. Entonces, seguimos hablando y de hecho se superpone esa visión negativa cuando los hechos están diciendo lo contrario. Y por incidir también en otro, digamos, en otros aspectos que es muy importante y que no lo hemos citado hasta ahora. Fíjate, es tan verdad eso que si no, no tendría sentido la llamada leyenda negra. Porque la leyenda negra, ¿contra quién se hace? ¿Contra alguien que no es nadie? ¿Contra alguien que no es nada? La leyenda negra, evidentemente, se hace, es una labor de campaña, de propaganda, muy bien dirigida, muy bien orquestada por las potencias rivales, que se hace contra España, contra el Imperio Español, porque es una de las grandes potencias del mundo a lo largo de esos siglos. Entonces, si no, no se entendería. Si no, no se entendería. Pero claro, la cuestión aquí clave es ese desfase que está de manera permanente entre, digamos, una realidad bastante sólida, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Al fin y al cabo, la propia raíz, la propia nación española es una nación pequeñita que realmente se encuentra gestionando en el núcleo del imperio, que se encuentra gestionando prácticamente unos territorios inmensos, ¿no? Entonces, esa situación, esa, digamos, situación en la que se encuentra España a lo largo de los siglos, le lleva también a una... yo antes hablaba de una cierta esquizofrenia, es decir, por un lado, un orgullo de lo conseguido, pero por otro lado, un sentimiento de una cierta debilidad, de una cierta vulnerabilidad. Y la prueba está en que la leyenda negra hace mucha pupa, hace mucho daño en la autoestima española, porque poco a poco se va construyendo. Sí, dime. no, perdonas, es que esto me interesa, pero un pequeño paralelismo, es decir, yo a veces lo he estudiado bastante, por ejemplo, la guerra de Vietnam norteamericana, es una especie de hito psicológico, ¿no?, para los norteamericanos, en tanto en cuanto tiene esas vertientes, fíjate, para el gran imperio americano, es decir, el imperialismo americano, es un daño psicológico,
que provoca una cierta esquizofrenia en los norteamericanos y que es utilizada contra la propia imagen de los Estados Unidos. Es decir, y eso, simplemente un conflicto como la guerra de Vietnam para los norteamericanos ha supuesto una especie de disquisición interminable del ser o no ser, de lo que somos o no somos, de lo que debemos o no debemos ser, desde entonces prácticamente hasta hoy, incluso hoy con fuerzas renovadas por otras cuestiones. Fíjate, y eso en un periodo de tiempo y en un suceso que en orden de magnitud es incomparable con todo lo que tú estás relatando, digamos, de la presión y del esfuerzo que supone para un pequeño país como España gestionar a lo largo de siglos un imperio donde tenemos mil y un Vietnams. Es decir, no, no en ese sentido, pero bueno, guerras interminables que nos plantean nuestros adversarios en Europa, es decir, los corsarios, es decir, el asedio de las colonias americanas, es decir, todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, el español vive permanentemente, sin tener internet entonces, pero sí llegaba a las noticias y se hacían los famosos versos y todas esas cosas que se hacían para que corriera por la calle popularmente. Esas noticias llegaban de todos los lugares, pues a la corte española, y a la corte, cuando digo corte, no son los poderosos, sino a la corte en cuanto a los comunes, la ciudad, el burgo, ¿no? El vulgo. Llegaba esa presión constante de noticias de peligro, de agresión, de guerra, de desafío, de incertidumbre durante un año tras otro, tras otro, tras otro, a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que también eso genera una sensación, esa esquizofrenia primero viene de una neurosis, de una sensación de estar constantemente teniendo que pelear por salir, por sobrevivir, ¿no? Por no acabar destruidos, ¿no? Por nuestros enemigos, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y por otro lado, un factor importante del español que es muy típico. Hemos creado una espiral, para mí, esto es una idea muy subjetiva, pero la voy a poner, una espiral entre que hacer salir de este hoyo, de inoperancia, ¿no? de este determinismo, requiere un esfuerzo de cada persona, de cada individuo, de su propia mentalidad. Aquí estamos siempre esperando que venga un gran líder que nos saque de esta situación de eterno retorno al pesimismo español, ¿no? Necesitamos como un líder carismático, una luz que nos ilumine. No, las sociedades cambian no solo porque venga un líder, sino porque hay una vanguardia, para empezar, que no es uno, sino son bastantes más, y luego porque cada persona se contagia de ese cambio de inercia, y en lo que a él le toca, desde luego, deja de acomodarse en la tragedia y en el pesimismo, porque es muy cómodo, es muy estético también, ¿no? Porque te sientes importante y, sin embargo, ese romanticismo, ¿no? Ese morir por la patria para nada, ¿no? Pero que queda muy bonito y muy estético, sobre todo cuando los que han muerto han sido otros, no has sido tú. Bueno, y te justifica, pues, realmente ser un tipo perezoso que echa la culpa siempre al otro, que es muy español. Eso sí que es lo hemos interiorizado. Es decir, aquí es general también, pero aquí ocurre más. Es eso de que es el otro el que no tiene razón, es el otro el que siempre se equivoca, el problema es el otro. Yo por mí tendría un país estupendo, pero es que son los demás que son idiotas. ¿No? Es decir, pero tú tendrás que hacer algo. No sé, yo lo dejo ahí, son ideas que se me van. Sí, no, pero fíjate, con respecto a eso que dices, fíjate la distinción en la que yo siempre insisto entre los hechos y la interpretación de los hechos. Fíjate lo que cambiaría absolutamente toda la historia si, en vez de poner el énfasis en la decadencia del Imperio Español y en por qué se perdió, pues, todas las posesiones americanas y luego todas las posesiones a lo largo del mundo, se invirtiera el planteamiento. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo? Imagínate que se hiciera así, pero lo realmente difícil de explicar es cómo pudo durar esos siglos que duró. Lo que hablábamos al comienzo, un pequeño país en un extremo de Europa, hacer esa gesta, conquistar esos territorios y mantenerlos durante tantísimo tiempo, durante siglos. ¿Cómo se pudo conseguir? Fíjate lo que cambiaría totalmente la perspectiva, porque claro, entonces tendríamos una visión de la historia, de nuestra historia, que cambiaría de manera radical. Es
Es decir, en vez de verlo desde un lado, lo veríamos desde el otro completamente distinto, ¿no? Entonces, eso está relacionado con lo que hablábamos al principio, es decir, con la sensibilidad cultural, porque es un problema cultural, es un problema cultural, en sentido amplio. Es decir, en España se va desarrollando desde el siglo XVII en las élites españolas, en la intelectualidad, en la literatura, en la pintura también, esa sensibilidad que hace hincapié en el lado negativo de las cosas, aunque muchas veces, como tú mismo has dicho en varias ocasiones, no haya fundamento para ello, es decir, aunque incluso los hechos los desmienten. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que llega un momento, sobre todo en el momento en el que lo que llamamos la época contemporánea, es decir, a partir del siglo XIX, en el que ya realmente ya no estamos hablando del Imperio Español, es decir, ya estamos hablando de una pequeña nación que, bueno, no tan pequeña por otro lado, pero bueno, comparado con lo que había antes, ¿no? De una nación que ya no tiene, digamos, los recursos imperiales, los recursos coloniales que tenía hasta ese momento. Y desde el siglo XIX lo que se produce es una dependencia en todos los sentidos de la mirada extranjera, de franceses, ingleses, etc. Y esa mirada extranjera, esa visión de España se internaliza. Ese es el gran problema español de la época contemporánea. Es decir, somos dependientes para lo bueno y para lo malo. Te dije antes que en gran medida la puesta en valor de determinados episodios y personajes de la historia de España se hace básicamente desde el punto de vista extranjero. Y también desde el punto de vista extranjero los aspectos, digamos, de atraso español con respecto digamos, al occidente europeo. Y ahí está una de las claves que explican, para centrarlo más en la línea del pesimismo. El pesimismo contemporáneo, porque hemos hablado mucho de las raíces, pero ahora vamos a hablar, si te parece bien, de cuáles son las claves que explican el pesimismo a lo largo ya de la época contemporánea. Y aquí está una cuestión básica, que es que para lo bueno y para lo malo, como te decía antes, la cultura, la intelectualidad española, los españoles en general, dependen mucho de la mirada extranjera. Y la mirada extranjera y la comparación se hace con el núcleo más desarrollado del occidente europeo, con Francia, con Inglaterra, luego será en parte con Alemania, es decir, ellos son los que van a marcarnos la pauta. Y ellos, fíjate, esto es muy importante, ellos son los que van a establecer la pauta de lo que se va a llamar la normalidad. Si España no llega a determinados estándares impuestos desde esa perspectiva, es que España es excepcional, es diferente, no es normal. No es normal en el sentido de que no llega, como cuando decimos, este no da la talla, este no da la estatura. Bueno, esa es, desde mi punto de vista, la clave fundamental que va a explicar, no es la única, obviamente, pero el pesimismo español de la época contemporánea. Ese es, desde mi punto de vista, el punto que hay que retener como elemento básico. Bueno, pues estamos llegando a los 5 últimos minutos del espacio que habríamos pensado asignarle a este primer programa, pero bueno, la verdad es que es un tema, yo me lo estoy pasando bomba. Espero que, claro, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O como decía el otro, yo soy yo y mis ojillos, lo que decía el otro, ¿no? Pero espero que también, me imagino que a nuestros seguidores, a los que oyen nuestros programas, posiblemente pues, despertará la imaginación, el interés, la inquietud, ¿no? Por conocer un poco más de la historia española. Eso que has dicho tú de que España se sitúa fuera de la norma, es situada fuera de la norma respecto al criterio de esos países. Hay que decir, por ejemplo, me gustaría añadir unas cuestiones que pueden abrir luego el siguiente programa, que va a ser un programa más de conclusiones y sobre todo de ver exactamente dónde está el meollo del asunto exactamente, ¿no? Que es lo que hemos hablado en principio en el briefing que tenemos sobre esta serie de programas. Lo podemos adaptar o modificar
función de dónde nos vayamos yendo, porque somos un poco yo soy un poco como las cabras, ¿no? Pero bueno, voy a intentar no irme de madre. Pero hay una cuestión fundamental. Hay dos cosas que quiero poner de relieve. La primera, una de ellas, dos cuestiones fundamentales, y ahora tú me dices y ya concluyes el programa. Una de ellas es, por ejemplo, el milagro alemán. Cuando hablan del milagro alemán, yo es que la cuestión institucional es muy importante. A veces las sociedades funcionan o no funcionan porque hay razones intrínsecas que están ahí y que, como dices tú, no las percibimos, ¿no? Que a veces la historia no las percibe. Cuando se habla del gran milagro alemán, hay que tener en cuenta, y eso está estudiado, por ejemplo, que Alemania, con toda su tragedia después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran ventaja con respecto a otros países, por ejemplo. Luego me voy a ir más atrás, a otro ejemplo. Pero voy a poner un ejemplo para que no creamos que tampoco es solo todo lo que reluce y las cosas no suceden porque sí, ni porque ya hay una cosa esencialista en el pueblo alemán. Hay una cultura que sí tiene un peso, ojo, pero Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es un país completamente arrasado. Y cuando digo arrasado, es arrasado. No solo hablo de las casas, las carreteras, las fábricas, los edificios, hablo de las propias instituciones alemanas. Alemania es un país echado abajo, casi hasta sus cimientos, y vuelto a construir. Con toda la tragedia que eso supone, tiene una grandísima ventaja. Es que si las instituciones y la propia organización social básica, a nivel me hablo de instituciones, de organismos, de política, ¿no? De partidos, de instituciones, ha sido arrasada, cuando la vuelves a construir, partes desde cero. Y eso tiene una ventaja. Es decir, la corrupción, los clientelismos, el bagaje, la trayectoria, el lastre que a veces siempre se van acumulando en las instituciones hasta que empiezan a funcionar mal, Alemania eso se lo quita de en medio. Por eso, cuando la necesidad aprieta, los alemanes trabajan y el país funciona como si fuera una máquina nueva, que poco a poco, con esa también es verdad, con su cultura del esfuerzo, con su cultura, también el clima que tienen es más dado para que uno haga bricolaje y cosas así, que nosotros, que somos más de ir a tomar una caña, porque nos da el sol. Y ellos cuando vienen aquí, lógicamente no hacen bricolaje, sino que se ponen hasta arriba de cerveza. O sea, es decir, eso son cuestiones que también son importantes. Y otro punto interesante es cuando hablan de América, de Hispanoamérica, ¿no? De por qué Estados Unidos funciona tan bien o por qué otro país sajón colonizado como Australia funciona tan bien y sin embargo Hispanoamérica funciona tan relativamente mal. Bueno, pues aquí vuelve la misma razón. La misma razón. Los españoles fuimos un imperio agregador, no disgregador. Es un imperio distinto, es decir, es de mestizaje, de mezcla, de construir sobre lo que hay, de combinar lo que hay y dejar lo que hay. Cuando se producen las independencias de los países norteamericanos, ya tienen una larga trayectoria de instituciones que, bueno, pues que han ido adquiriendo vicios con el tiempo, como es lógico, y que además se exacerban con las propias costumbres que siguen permaneciendo en los emancipados. En los emancipados, las malas costumbres. Pues las buenas, desgraciadamente, no sé por qué tienden a desaparecer, solo quedan las malas, pero eso es otro tema. Pero, y sin embargo, los sajones son imperios aniquiladores. Es decir, ¿por qué funciona también Estados Unidos? Oiga, porque arrasaron todo y empezaron desde cero. Ahí no había ni tradición filosófica, ni tradición política. Ellos crean su revolución americana con una serie evidentemente, con una filosofía política, vamos a separar las cosas, pero crean desde cero, es decir, ellos acaban con los indios, acaban con todo lo que se mueve. Ahí no hay ningún mestizaje. La historia empieza desde cero, como los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿por qué funcionan mejor? Oiga, porque es un experimento de laboratorio. Es decir, no hay nada malo, porque han acabado con todo lo bueno y lo malo y empiezan desde un punto que es el punto, entre comillas, ideal. Ahora a los americanos ya les empieza a pesar la historia, a los norteamericanos, igual que le empieza a pesar la historia a los británicos, ¿no? Es decir, la propia democracia británica no funciona ni la mitad de bien que funcionaba hace pues 30 o 40 años o 50. Los norteamericanos tienen un problema de esquizofrenia evidente. Parece que están dispuestos a seguir los pasos de los españoles, porque hoy te estaba comentando en la última noticia ¿cómo se llama de Hawkins, ¿no? Que la Asociación Americana Humanista Norteamericana le acaba de quitar un premio concedido hace 25 años por poner en cuestión la teoría crítica de la raza. Simplemente por abrir el debate han decidido que le quitan la Asociación Americana
de humanista. Se ha convertido también en una iglesia neopuritana que considera que el debate es blasfemo. Bueno, pues, pero estos dos puntos ya te los dejo a ti para que termines, pero son importantes también de entender, ¿no? Y déjame que casi me lo has puesto, te lo voy a decir, me lo has puesto en bandeja también para darle el broche final a este programa, y te lo voy a plantear casi en forma de pregunta, ¿no? Porque es el broche final que me parece magnífico para lo que hemos estado hablando. Fíjate, tú estabas diciendo... la gran diferencia, por citar solamente este último aspecto para no irnos demasiado por la rama, la gran diferencia entre el imperialismo norteamericano, por ejemplo, o anglosajón, ha sido que, bueno, pues digregador, ha arrasado todo lo que ha visto, empezando por las personas, evidentemente, mientras que en gran medida el imperialismo, el colonialismo español ha sido integrador en la medida de lo posible. Evidentemente, como todos sabemos, hubo bueno, pues Es que nada es blanco o negro, es decir, todo es un conflicto a veces grave. Pero sí. ya tenemos los hechos. Ahora, déjame, porque es que me parece tan bien traído para lo que hemos estado hablando, que me parece absolutamente revelador, y espero que nuestros espectadores estén de acuerdo conmigo. Ya tenemos los hechos. Un imperialismo absolutamente avasallador, indefendible, y un imperialismo o un colonialismo que, dentro de lo que cabe, intenta ser casi, podríamos decir, humanista, es decir, por lo menos civilizador. Ya tenemos los hechos. Y ahora, ¿me quieres contestar cuál es la actitud que tienen unos y otros con respecto a esa historia? Los españoles, absolutamente vergonzantes y avergonzados. Los anglosajones, orgullosos de todo lo que han ido consiguiendo de esa manera. Ahora ya menos, ahora bueno, parece que... ahora menos... No, pero tienes razón en lo que dices, tienes razón. Claro. Y otra cuestión fundamental, que es otra cuestión muy breve, esto es una pincelada curiosa, es decir, ellos se llaman colonos a sí mismos. Cuando hablan en libros de historias, son colonizadores. Nosotros somos conquistadores. El español es conquistador, es decir, con la connotación negativa de la imposición de la fuerza, de la apropiación de lo que no es tuyo. Es decir, el conquistador es el español. Ellos son colonos que iban allí, llegaban en Mayflower, oye, chico, pues empezaban, cogían una parcelita de tierra y intentaban plantar boniatos a ver si podían comer, ¿no? Entonces, no hacían más que intentar sobrevivir. Son cuestiones que no tienen encaje de ninguna de las maneras con la realidad. ¿Ves lo importante que es la propia representación de la realidad? Es decir, la construcción de la historia es fundamental, porque sin esa construcción de la historia, a mí me gustaría que en el siguiente programa partamos de cómo se construye la historia con un hecho concreto, que va a ser el 98. Es decir, ¿qué hay de verdad y qué hay de mito en el 98? Porque el 98 es lo que nos permite luego entender el desarrollo, digamos, del pesimismo a lo largo del siglo XX. Entonces, lo vamos a dejar aquí, si te parece, porque es el momento justo. Exacto. Para decir, fíjense lo importante que es no solamente fijarse en los hechos, porque los hechos nunca están ahí que uno vaya a recolectarlo, como quien recolecta setas, ¿no? Los hechos hay que cocinarlos, como el CIS con los datos, ¿no? Los hechos hay que cocinarlos. Y esa cocina, dependiendo de que vayas a un lado o en otro, te sale un plato o te sale otro distinto. Y algunos incomibles, ¿no? Incomestibles, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y te emplazo al siguiente, que se promete, porque vamos a ir desde el 98 hasta el presente en la medida de lo posible. Es decir, vamos a ver lo que... Sí. Porque muchas cosas que ocurren ahora tienen mucho que ver con esta mentalidad tan puñetera. Tan útil para algunos, ideológicamente, tan útil también para algunos porque somos muy vagos, y también muy útil, sobre todo, pues para unas vanguardias o unas supuestas élites que están muy flojitas, muy escasitas de músculo, y que lo único que parece que quieren es que la máquina siga girando, porque están ellos a gusto. Pero los demás igual necesitamos
un poquito más de ambición, ¿no? Un poquito más, tampoco es cuestión de reverdecer ningún tipo de laurel, ningún imperio, pero a ser posible un poquito más de prosperidad, de libertad y de optimismo, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu ayuda inestimable, Rafael. Es un placer tenerte, ya lo sabes. Es un placer que firmes artículos. Yo les recomiendo que en disidentia.com busquen en búsquedas Rafael Núñez Florencio y cojan todos los artículos que tiene este señor publicados ahí, porque de verdad es uno de los elementos que enriquecen muchísimo y dan sentido a nuestra revista, que no es una revista, es un diario, porque publicamos todos los días. Hay algunos que hacen revistas, nosotros hacemos un diario de opinión y análisis porque publicamos todos los días, que hay que echarle valor. Pues nada, lo dicho, Rafael, muchas gracias por tu ayuda y te despido aquí y me despido también de nuestros seguidores y esforzados mecenas que, bueno, pues nos ayudan con eso un poquito para poder hacer esto y mucho más. Y como les digo siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchas gracias por estar ahí.